Sean ustedes bienvenidos a la doctrina de todos los siglos, este humilde espacio en el que estaremos aprendiendo cada vez más sobre nuestra maravillosa religión católica. Hoy vamos a concluir el tema de los ángeles y vamos a introducirnos al tema de el drama de la muerte, día del juicio, infierno y gloria, que está entre la lista de temas que vamos a impartir en las charlas. Probablemente no lo terminemos todo o no abarquemos todo lo que incluye, pero pues vamos a abordarlo entre otras cosas. Pues bien, miren, respecto de los serafines y los querubines, la iglesia siempre los ha entendido como seres de alto rango en el servicio celestial. Fue el profeta Isaías quien habló de los serafines y el profeta Ezequiel quien habló sobre los querubines. Con el tiempo, vamos a decir, o ya después en el Nuevo Testamento, con el desarrollo de la iglesia y la expansión del cristianismo, bueno, pues primero San Pablo en sus cartas a los colosenses y a los efesios describe otros seres angelicales, otros seres espirituales que están al servicio de Dios. Es una lista de 9 y que luego más adelante Santo Tomás de Aquino los agrupa en categorías jerárquicas, hace 3 grupos de 3 coros, a los que ya luego él, vamos a decir, les atribuye cierta orden jerárquico. Los serafines, pues como ya lo habían visto los profetas, como los habían visualizado los profetas Ezequiel e Isaías, son los serafines, son los que están eh, eh, alrededor de Dios, adorándolo permanentemente. La palabra serafín proviene de un vocablo que significa los que arden, es decir, los que arden de amor a Dios. Su función es adorar eternamente y permanentemente a Dios. Luego están los querubines, que significa la palabra, proviene de un vocablo que significa los próximos o los inmediatos, es decir, porque están justo después de los serafines y pues su función es proteger la gloria de Dios. Por eso es a los querubines a los que Dios pone en misiones de custodia en el jardín del Edén y en otras ocasiones son los que da esa misión, ¿no? Después, pues están enseguida de ellos, en este grupo de 3, los tronos. No tronos refiriéndonos a lo que normalmente se entiende por la palabra trono, ¿no? Que era como la silla de un rey. No, aquí se hizo una palabra, la palabra trono, para referirse a un ser espiritual con ese nombre, ¿verdad? Quizás tiene que ver también con su función, pero estamos hablando de un ser espiritual. Luego hay otros 3, otra categoría de otro coro, de otros seres espirituales que se les llama virtudes, dominaciones y potestades. Estos son otros seres espirituales, eh, seres celestiales que están en ese orden jerárquico. Y luego en el tercer nivel, el tercer coro formado por principados, arcángeles y ángeles. Estamos hablando de nueve seres, nueve seres espirituales que los vamos a volver a enumerar. Tenemos serafines, querubines y tronos. Luego virtudes, dominaciones y potestades. Y luego están los principados, arcángeles y ángeles. Todos son seres espirituales, seres inteligentes, seres con libre albedrío, con voluntad propia. Son alguien. No estamos hablando de algo, estamos hablando de alguien. Y pues así los organiza Santo Tomás de Aquino, también usando como fuente ya a un monje que vivió mucho antes de él, conocido como Dionisio el Areopagita, o el pseudo Dionisio el Areopagita, porque él tomó este nombre. Se dice que tomó el nombre de alguien que había sido discípulo de San Pablo. Pues bien, vamos ahora a entrar al tema de los novísimos, que es también una de las cosas de las que poco se habla ya en la iglesia. Igual me estoy equivocando. Si alguien lo conoce, dígamelo, escríbanlo en los comentarios. Y pues todo mi reconocimiento, pero hasta donde yo me doy cuenta, son temas de los que les he mencionado ya, se han querido olvidar y creo que con intención.
pero pues aquí para eso estamos, para retomarlos y enseñárselos a la gente. Es la doctrina de todos los siglos, es lo que la iglesia enseñó por milenios. Vamos a irnos aquí al catecismo de San Pío X, el Papa Santo. Dice el capítulo séptimo de los novísimos y de otros medios principales para evitar el pecado. Tiene que ver con el tema ya de juicio, purgatorio, día del juicio, infierno y gloria. Entonces dice el numeral 969. ¿Qué se entiende por novísimos? Novísimos se llaman en los libros santos las cosas postreras que acaecerán al hombre. 970. ¿Cuántos son los novísimos y postrimerías del hombre? Los novísimos y postrimerías del hombre son 4: muerte, juicio, infierno y gloria. Numeral 971. ¿Por qué los novísimos se llaman postrimerías del hombre? Los novísimos se llaman postrimerías del hombre porque la muerte es la cosa postrera que sucede al hombre en este mundo. Y el juicio de Dios es el último de los juicios que hemos de sufrir. El infierno es el mal extremo que tendrán los malos. Y la gloria, el sumo bien que poseerán los buenos. Numeral 972. ¿Cuándo hemos de pensar en nuestras postrimerías? Conviene pensar todos los días en nuestras postrimerías y sobre todo en la oración de la mañana al despertarnos, a la noche antes de acostarnos y siempre que nos sintiéremos tentados, porque este pensamiento es eficacísimo para hacernos huir del pecado. Es decir, nos está diciendo que debemos siempre tener presente en nuestra conciencia que somos de polvo, que en cualquier momento nos podemos morir. Esto antes se inculcaba mucho en la iglesia. De hecho, una de las dos formas válidas para tomar la ceniza el miércoles de ceniza es una, que es la más común, arrepiéntete y crea en el Evangelio, pero durante muchísimos siglos la iglesia, el más común que usaba y que también se dejó de usar, desafortunadamente, era: recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, nos señalaba la fragilidad de la vida, lo pasajera que es la vida, em, vamos a decir, lo pequeños que somos ante la naturaleza, lo frágiles que somos ante las fuerzas de la naturaleza, lo fácil que nos podemos morir de cualquier enfermedad, de cualquier golpe, y el tener presente esto, ¿no? La fragilidad de nuestra existencia, nos era una motivación para la gente de tratar de estar en gracia, de tratar de no estar en pecado mortal, precisamente por si le acaecía eso en algún momento inesperado. Dice, antes al despertarnos y al acostarnos. Dice el numeral 973. ¿Qué ha de hacer el buen cristiano al despertar por la mañana? El buen cristiano al despertar ha de hacer la señal de la cruz, o sea, presignarse, y ofrecer su corazón a Dios con estas semejantes palabras: Dios mío, os doy el corazón y el alma mía. 974. Mientras nos levantamos y vestimos, hemos de pensar. ¿Qué hemos de pensar mientras nos levantamos y vestimos? Mientras nos levantamos y vestimos, hemos de pensar que Dios está presente, que aquel día puede ser el último día de nuestra vida, y levantarnos y vestirnos con toda la modestia posible. Fíjense de paso, es decir, nada de vestirnos coquetos o coquetas. Eso nos enseña el catecismo. Y pues aquí está, ¿no? Como me gusta mucho cómo este catecismo pues deja claro, ¿no? Que tenemos dos destinos: o el infierno, que es el mal extremo, o la gloria. ¿Por qué? Pues porque de esto ya no se habla mucho, y estar consciente de esto ha ayudado a muchos hombres a llegar a la santidad. Miren, no sé si deben de recordar que en el video anterior, cuando estaba hablando de las órdenes, de las diferentes órdenes religiosas, mencioné a los cartujos, estos ah, monjes que tienen, además de los votos de obediencia, castidad y pobreza, tienen el voto del silencio. Ellos, además de esto, de que no hablan entre ellos, salvo los domingos, un momento, tienen también no comen carne, es decir, aplican un ayuno y una abstinencia muy rígida.
Lo que llevó a San Bruno a formar esta orden religiosa fue precisamente que él escuchó hablar a un muerto que habló públicamente ante mucha gente. Y este hombre tenía fama o prestigio de ser un hombre muy recto, muy santo. Él dijo, bueno, pues si este hombre que era como decimos aquí, un pan de Dios, se condenó, pues habrá Dios que había en su vida privada, ¿no? Porque luego a veces, desafortunadamente, puede ocurrir esto, ¿no? Que en la vida privada la gente lleve pues otra forma de vivir, es decir, una doble vida, como se dice por ahí. Entonces, eso lo llevó a tratar de vivir a fundar su orden religiosa y llevar una vida muy austera para adquirir la perfección en la santidad y en la caridad. Se dice que este hombre lo estaban eh, en una misa de cuerpo presente, ¿no? Dándole sus exequias. Y San Bruno era de Alemania, él estaba estudiando en Francia. Esto ocurrió en Francia. Entonces, cuando el hombre estaba en el ataúd destapado, muerto, se endereza, se sienta, ¿no? Con los pies estirados y se sienta y dice, por el santo juicio de Dios he sido juzgado. Y ya se acuesta y ¡pum! Cae sobre el ataúd ya a lo largo. Pues toda la gente se espanta, ¿qué pasó? A lo mejor no está muerto. Y no, pues ahí lo dejan, la avisan, se hace noticia regional. Al siguiente día va más gente a verlo, va el obispo y nuevamente están con la misa, dándole continuidad a la misa, porque pues no lo quisieron sepultar así. Y pues no, aparentemente el hombre estaba muerto. Continúan con la misa y de hecho estaba muerto. Entonces, pero mientras están con las oraciones y todo, porque antes los ritos de misa de cuerpo presente eran más elaborados que ahora, como lo era el del bautismo y muchos de los sacramentos, se aligeraron, se les bajó el nivel, luego hablaremos de eso, pero en todo correo se le bajó el nivel a la liturgia de 1970 para acá. Bueno, total que este hombre por segunda vez se vuelve a enderezar y dice, por el santo juicio de Dios he sido juzgado y sentenciado, y se vuelve a acostar. Y al siguiente día, no, pues vamos, la gente se alarma, ¿no? Y al siguiente día llevan pues médicos para que lo observen, si sí está muerto o no, llevan lo que hoy llamaríamos como un notario, ¿no? Para que dé fe si estaba muerto o no. Y delante de todos nuevamente se vuelve a enderezar y dice, por el santo juicio de Dios he sido juzgado, sentenciado y condenado eternamente al infierno, no recen más por mí. Y ya se vuelve a caer y continúa muerto, ¿no? Como de hecho estaba. Entonces, pues esta noticia vamos a decir, le pegó mucho a San Bruno. De hecho, el nombre Bruno era común aquí en México, ya no tanto, pero de ahí viene de ese santo. Y él lo lleva junto con 6 compañeros a formar la primera comunidad monástica de los Cartujos. Hacen una eremita fuera de la ciudad, en la montaña, y cada uno con su choza, viviendo separados, no juntos, pero no revueltos, como decimos. Y pues así nace esta orden que es de las más rígidas que hay en las órdenes religiosas. Muy, muy interesante. Pueden un día conocer más sobre ella. Y pues así nació. Pero pues tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de hoy. La importancia de que debemos de tener todos los cristianos, la importancia de tener en la conciencia la realidad de la muerte. No es de tenerle miedo, simplemente estar conscientes que es una realidad. Porque por más que nos queramos saber de ella, está presente y nos puede acaecer a cualquiera en cualquier momento. Y por eso es importante tratar de estar en gracia de Dios, y procurar no morir en pecado mortal. Miren, mm, en los últimos 50 años, como lo he dicho ya, 55 años después de 1970, intentó introducir, o se introdujo, mejor dicho, una nueva teología en la Iglesia Católica, que es la que fue desplazando a la teología tradicional que nos enseñaba estas cosas. Pero esta teología ha sido ya por muchos expertos catalogada de errónea. El problema es que está muy propagada entre la iglesia, se hizo muy popular en los seminarios,
la mayoría de los seminarios del mundo adoptó esta nueva teología y vamos a decir, y fue dejada en el olvido la teología tradicional. Esta teología moderna es la de la que ya les hablé en una ocasión, que fue la creada por un teólogo y filósofo y sabio alemán llamado Karl Rahner. Él fue el que, vamos a decir, desarrolló esta teología y que pues le gustó mucho a obispos, a las conferencias episcopales y la introdujeron en sus seminarios y eso formó toda una nueva generación de sacerdotes y vamos a decir, se propagó y fue la que difundió, digamos, este nuevo concepto de Dios tan popular que hay entre la gente y que le gusta a la gente, de este Dios buena onda, que no castiga, que todo lo deja pasar y que vamos a decir que está hecho como al gusto de la gente y no, esto no puede ser así. Si un catequista, un agente de pastoral, un sacerdote, un obispo, hasta el papa, enseñan que Dios no castiga, es mentira. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia. Lo que pasa es que estos sacerdotes están, o catequistas, o personas están, vamos a decir, impregnados, o aleccionados, mejor dicho, por esta nueva teología, por la teología raneriana, son sacerdotes ranerianos. Quizás ni ellos, no es que tengan un título que diga, yo me ordené como sacerdote raneriano, no, y igual ni siquiera ellos mismos se dan cuenta que son ranerianos, pero en el hecho, si la formación teológica que recibieron en el seminario es la de Karl Rahner, son ranerianos, es decir, ya en los hechos son ranerianos y mucha gente, catequistas, etcétera, que han recibido esta enseñanza, esta doctrina, esta teología, son ranerianos. Podrá alguien decir, bueno, ¿y entonces cuál es la teología correcta? Pues la teología tomista, ya debían de haber escuchado hablar de ella, que es la que desarrolló Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué podemos decir que la teología tomista es la correcta? Pues porque es la que está en sintonía y en coherencia y congruencia con la tradición de la iglesia. La teología tomista está en armonía con la teología de San Agustín. La de San Agustín está en armonía con la de San Pablo apóstol, pues era un teólogo, ¿no? En sus cartas se ve. Y la de San Pablo, pues con la de San Juan Evangelista, también conocido ese sí, oficialmente como San Juan el teólogo. Entonces, pues es la teología de siempre. Porque si estamos, si se abandona una teología tradicional solo porque ya al hombre moderno no nos gustó o no nos gustó el concepto de Dios que ahí se enseña, pues estamos mal. Vamos a estar como las religiones falsas que se han creado su propia teología y que han hecho a Dios a su imagen. En la Iglesia Católica no es así. La teología católica es la teología que Dios reveló, es decir, el concepto de Dios que tenemos es el que vamos a decir, es el que Dios reveló de sí mismo, es la que Dios reveló de sí mismo, no es que la gente se la haya hecho a su manera. En otras palabras, en otras religiones, inclusive en la mitología griega, ellos hacían a Dios a su imagen, a como ellos se lo imaginaban. El Dios cristiano, él hace al hombre a su imagen, esa es la contra, y luego se revela como Él es, no como el hombre se lo imagina. Esta es la diferencia. Por eso es que el Dios cristiano que difundieron los apóstoles en la iglesia primitiva, el Dios de la Biblia, pues era muy diferente del Dios de los dioses, porque eran politeístas, en el que creía todo el mundo grecorromano de la época. Los romanos y los griegos eran religiones politeístas, creían en muchos dioses, pero eran dioses a los que ellos les atribuían todos los vicios y flaquezas y debilidades humanas. Eran dioses rencorosos, odiosos, matones, fornicadores, así como es el ser humano, así era su noción de los dioses que ellos tenían. Todas las malas mañas que puede tener el ser humano, como decimos en México. Entonces, cuando el cristianismo se propaga en los primeros siglos después de Cristo, pues había una gran diferencia entre el concepto de Dios que difundían los cristianos, porque era el Dios revelado, no el que ellos se imaginaban, sino el Dios que se había revelado, y en comparación con los dioses de los griegos, que eran los que ellos se imaginaban, dioses de la mitología griega.
está hasta chistosa, pero por ejemplo, cuando ustedes quieren ver el origen del gallo o de por qué cantan los gallos, hay tiene toda una relación con la mitología griega. Para ellos, fíjense, estaba Urano, que era el dios de la bóveda celeste. Este dios tenía como esposa a la diosa Gea, que era la diosa tierra, Gea. De ahí viene que para referirse a todo lo que tiene que ver con las ciencias de la tierra, pues se está la geología, la geografía, la geometría, todo esto. De ahí viene la raíz de Gea, que era la diosa griega. Acuérdense que la ciencia usa palabras griegas para toda su nomenclatura, así como el derecho civil, el derecho penal, todo esto usa terminología latina para conceptos jurídicos. De ahí viene patria potestad, ad perpetuam, todos estos términos que están en latín, ¿no? Por ejemplo, por citar algunos. Entonces, pues bueno, ellos, los griegos, decían que Gea tenía hijos con Urano, pero Urano no los mantenía encerrados para que no se le rebelaran y le disputaran el poder. Entonces Gea le hace una navaja a uno de sus hijos, lo ayuda a escapar y lo estimula, ¿no? Lo insta a pelear con su padre y se pelean hijo y padre. Cronos, que era el dios del tiempo, de ahí viene la palabra cronómetro, cronología, etcétera, ¿no? Entonces Cronos, al andar en la lucha, le corta contra su padre, peleando contra Urano, le corta los testículos y los arroja al mar. En el mar, los espermas de los testículos de Urano se mezclan con la espuma del mar y de ahí nace Afrodita o Venus, tienes el mismo, son dos nombres para la misma diosa. Venus para los romanos, Afrodita para los griegos, era la diosa de la belleza y del amor. Por eso es que al planeta, bueno, Venus es el más brillante, ¿no? Que existe un planeta muy bello, precisamente por su cercanía a la Tierra brilla mucho. Durante muchos años le di seguimiento, creo que ahorita debe de andar acá por el suroeste, pero brilla mucho, ¿no? Es un planeta muy, muy bello. Entonces, con los vientos de un dios, del dios de los vientos, sale a tierra Afrodita. Allí los dios, la cazan, los dioses, ¿no? La cazan con el dios de los herreros, Afe- Afesto creo que se llamaba este dios, Afesto, algo así. Entonces, la casan con el dios forjado, el dios de los herreros que forjaba el hierro. Entonces, se casan, pero ella era muy bella, entonces él pasaba mucho tiempo en su fragua haciendo fierro, labrando el fierro. Él, su esposo, le hace un cinturón de metal que al ponérselo a Afrodita se miraba más acinturada, más pequeña de su cintura, entonces se miraba más, los dioses la miraban más bella y todos los demás dioses la empezaron a desear mucho. Todos los dioses la acosaban con la mirada y de tanto que la miraban ella le empezó a gustar ser observada por otros dioses, a ser deseada, hasta que hubo uno de entre los demás dioses que le demostraban sus deseos, que era el dios de la guerra, Ares, pues la seduce y termina siéndole infiel a su esposo con el dios de la guerra, a Afrodita. Entonces, luego Ares, pues, pasaba la noche con ella y le encargaba a un amigo suyo que los cuidara, ¿no? Antes de que saliera el sol. Entonces, llega el momento en que un día se queda dormido el vigilante, el que les echaba aguas, y sale el sol y se da cuenta, era el dios Helios. Entonces, Helios después le da el pitazo, le avisa, le informa al esposo y es de la manera que se entera. El dios Sol, que todo lo ve, pues se dio cuenta, ¿no? Y le da el chisme y le avisa, bueno, la verdad, al esposo. Hefesto, creo que se llamaba así, era Hefesto, el dios, el dios del hierro. Y entonces, como coraje, como venganza, el sorprendido, en este caso, Ares convierte a su amigo, al que lo puso a cuidarlos, lo convierte en gallo. Y por eso en la mitología griega se dice que de ahí vienen todos los gallos, ¿no? Y por eso cantan cuando sale el sol. Bueno, esta es la mitología griega, cómo ellos se imaginaban, cómo ellos le daban una explicación a las realidades, ¿no? Con su mitología, Dios era como ellos se lo imaginaban. Entonces, pues esto no ocurre en el cristianismo. Todas esas creencias se acabaron cuando el cristianismo se propagó por el mundo de aquella época y se adoptó la fe en el único Dios verdadero. Entonces, pues
si algo tiene de bella la teología católica es precisamente que es una teología revelada, ¿no? No es Dios como se los imagina, por más que nos guste, eh, Dios es un Dios, por más que nos gustara que Dios todo nos lo deja pasar, sí, todo nos lo deja pasar cuando hay un arrepentimiento. Ojo, en la iglesia es bienvenido todo, toda persona, todo el pecador es bienvenido en la iglesia. Pero ojo, hay una gran diferencia entre ser un pecador, que todos lo somos, yo soy pecador, lucho contra mis debilidades, pero hay una gran diferencia entre ser un pecador y ser un pecador impenitente. Y en la iglesia hay lugar para los pecadores, pero no para los pecadores impenitentes. Y para los pecadores impenitentes Dios establece la justicia y el castigo. Ojo, grábense esta frase, mis estimados, y con que se graben esta frase ya se le va a sacar mucho provecho a esta plática. Dios castiga porque es justo. Y porque es justo podemos decir que es bueno. Un Dios injusto no puede ser un Dios bueno, porque siempre va a haber en toda injusticia un tercero perjudicado. Entonces, si en los 10 mandamientos, se los deben de saber, no los vamos a repetir ahorita para que no se alargue tanto el video, pero ustedes ponen atención, van a darse cuenta que los primeros 3 hablan de nuestra relación con Dios. Los siguientes 7 hablan de nuestra relación con el prójimo. Entonces, si violamos los primeros 3 mandamientos, pues pecamos contra Dios, ¿verdad? Porque el agravio es directamente a Él. En los siguientes 7 pecamos contra Dios porque lo desobedecemos, pero también contra el prójimo. Ahí hay un tercero perjudicado. Y ahí es donde entra, vamos a decir, la exigencia de la justicia. Va a haber necesidad de una reparación de un daño. No es como que, ok, ya arrepiéntete y ya, no, no, no. En muchas ocasiones va a haber necesidad de la reparación del daño porque está habiendo un tercero perjudicado. Entonces, un Dios como el de esta nueva teología, que le gusta que a la gente, solo porque aparentemente coincide o es más agradable el pensamiento moderno, eh, y ya por eso se va a adoptar y se va a empezar a creer en un Dios así, que es pura, única y absolutamente misericordia, pues no, es ilógico. Es ilógico porque, como les dije el otro día en un ejemplo que les puse, si alguien me arrebata mi cartera y huye con ella y lo atrapa el policía, y si el policía lo deja ir con todo y cartera, porque pues es que sintió lástima, sintió misericordia y quiso ser misericordioso con el ladrón, allí hubo una injusticia, porque hubo una persona afectada. Y si hay injusticia, es solo una misericordia falsa. Entonces, una persona puede, o Dios puede perdonarnos absolutamente todos nuestros pecados con Él, pero ¿qué pasa en los que hubo contra el prójimo? Allí hubo un tercero perjudicado. Entonces, una persona, por ejemplo, que sea representante o encargado de un comité, presidente, secretario, tesorero, de un comité que representa un gremio, ya sea una cooperativa, un sindicato o una sociedad de padres de familia para gastos escolares, esa persona podrá perdonarle a un deudor una deuda que le deba a ella en lo particular, pero no puede perdonarle una deuda que le deba de una cuota a la sociedad, a sus representados, porque él tiene que rendirles cuentas, tiene que, vamos a decir, él lo representa, tiene que, vamos a decir, pues a garantizar la buena marcha de la sociedad y no puede perdonarle una deuda que le deba a la sociedad de la cual él está encargado de vigilar sus intereses. Entonces, un daño grave que se comete en este mundo en el que hay personas perjudicadas, no puede la gente terminar y decir, no, pues que Dios todo me lo va a perdonar. No, primero te vas a arrepentir, pero también si se amerita el caso, hay que reparar el daño. Entonces, porque si no, pues vamos a... ojo, esto es lo que la iglesia siempre enseñó. Ya que si últimamente, como dijo el Papa Francisco, pues es que, dijo él, me gusta mucho pensar en un infierno vacío. Pues no, el infierno no está vacío. A él le gusta, qué bueno que le haya gustado. A mí también, pudiera gustarme, qué bueno que estuviera vacío, pero lo que no podemos hacer es confundir a la gente y que la gente se quede con la idea de que, ay, pues que está vacío porque a todos nos va a perdonar Dios. No. Cristo enseñó y llegó a decirlo, que ancho y espacioso es el camino que lleva
a la condenación, y muchos son los que van a por ahí. Y qué angosto y estrecho el camino que lleva a la vida y a la salvación, y pocos son los que lo encuentran. Entonces, pues sí, por más que le gustara al Papa Francisco un infierno vacío, no podemos decir que está vacío. Creo que está lleno y todos tenemos el riesgo de estar allí. Entonces, pero se dan cuenta, el Papa Francisco modificó un numeral del catecismo de Juan Pablo, que reconocía la pena de muerte, y pues como no le gustó a él, porque ya no coincide con los tiempos modernos en las que ya la mayoría de los países del mundo no existe la pena de muerte, pues es que ya estamos quedando mal con el mundo, y como ya todos los gobiernos eliminaron la pena de muerte, pues vamos nosotros también. No, es que a lo mejor precisamente por eso también hay tanta maldad en parte, no es la única explicación, pero yo creo que cuando hay un crimen donde muere una persona 100% inocente, por ejemplo, un niño, que es el ser más inocente que hay en la vida, pues la única forma de satisfacer esa justicia es la pena de muerte precisamente, y por eso la iglesia, no sé si esto lo sabían, pero es parte de la doctrina de todos los siglos, la iglesia en sus 2000 años siempre estuvo de acuerdo en la pena de muerte, bien aplicada, con un buen proceso, obviamente, a un culpable que lo merezca, no a cualquiera, porque dicen, es que luego se le va a aplicar a un inocente. Bueno, para empezar, también si una persona va toda la vida a la cárcel siendo inocente, es una terrible injusticia. O sea, no por el hecho de que a poco luego sentenciamos a un inocente, no, para empezar, la autoridad se tiene que encargar de que eso no ocurra, de hacer un buen procedimiento penal para que no se sentencie a un inocente. Pero la iglesia siempre estuvo en toda su historia de acuerdo con la pena de muerte, y hasta ahora con el Papa Francisco, pues ya lo modificaron. Ojalá algún día llegue un papa que lo vuelva a restituir, es decir, la postura de la iglesia, ¿no? De la postura de la iglesia que reconocía la validez moral de la pena de muerte. Entonces, pero pues como ya, es decir, se está usando más, ahora resulta que el mundo está haciendo luz de la iglesia y no al revés. Entonces, pues no puede cambiar la doctrina, no puede cambiar la teología, si no vamos a estar como los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová de ahorita son muy diferentes a los de hace 40 años, los de hace 40 años muy diferentes a los de hace 80 años, y así sucesivamente. Si una persona volviera a la vida de hace 40 años, no los reconocería, los miraría muy diferentes. Y lo peor es pues, que las cosas que enseñaban hace 40 años decían, es que Jehová lo quiere así. Esas cosas ya no resulta que no las quiere ahora Jehová. Ahora resulta que Jehová se arrepintió. Ahora resulta que Jehová cambió de opinión. Se dio cuenta que se equivocó, se arrepintió y cambió de opinión. Esto es ridículo. Dios es eterno. Dios no puede cambiar de opinión. Esa es una caricatura de Dios. Bueno, pues eso, algo parecido, no en la misma gravedad, pero se intentó hacer después de 1970. Se nos quiso pintar a un Cristo más buena onda, hippie, de puro amor y paz, y no es así. No es así. Se cambiaron inclusive cantos. Si ustedes se dan cuenta en el Gloria, en el canto del Gloria, siempre en la historia de la iglesia era gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, esa paz iba vinculada a nuestra buena voluntad, a lo que de parte de nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer. Ahora ya todos los cantos dicen, la mayoría, de repente va a haber alguno que sí diga cómo es, de buena voluntad, pero la mayoría de los cantos del Gloria van a decir a los hombres que ama a Él, es decir, a todos, hombre, no hay distinción. Y pues claro que hay distinción. El Papa Benedicto hizo una corrección a la liturgia de la Eucaristía, a la narración, donde siempre se había dicho, esto es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos, como se dice ahorita, después de la corrección que hizo Benedicto para el perdón de los pecados. Bueno, después de 1970 se puso de moda decir por ustedes y por todos. Pues no, porque aunque intencionalmente Cristo le haya derramado por todos, no todos la aceptan, no todos la reconocen y la hacen suya, esos beneficios de ese sacrificio. Por eso al final solo es por muchos, sí, por muchos, pero no por todos, por los que la hacen suya, por los que tienen fe en ese sacrificio y lo aceptan y se unen a esa acción de gracias para el perdón de los pecados, comulgan, etcétera. Entonces, Benedicto XVI, cosa muy buena, hizo esta corrección que ya por muchos años se venía haciendo. Es decir, volvió a lo de siempre. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, no por todos. Ojalá también hagan una corrección algún día con esto de, y a los hombres que haga él, que ama a él, y se
que se haga obligatorio que se diga en el canto del Gloria a los hombres de buena voluntad. No a todos, porque no todos están dispuestos a aceptar a Cristo. Entonces, pues así está la situación, así está esto de la nueva teología raneriana, eh, con todas sus desviaciones. Pues la buena es la tomista, la de Santo Tomás de Aquino, la que la iglesia siempre enseñó. Ojo, un Dios que sí castiga. Dios no puede dejar pasar las injusticias. Si no, pues no sería un Dios, no sería un Dios verdadero. Pues bien, miren, eh, quiero aprovechar también estos últimos minutos de este video para también para ayudarles con una analogía a poder un poco entender el misterio de la Trinidad y cómo poder ustedes enseñárselo a un niño, porque son conceptos profundos, es un misterio, ¿no? Entonces, acuérdense que Dios revela de Él solo lo necesario para nuestra salvación, pero conocer al 100% la naturaleza de Dios es imposible, porque sería tanto como que Dios cupiera en nuestra cabeza, y el día que Dios quepa en nuestra cabeza dejaría de ser Dios. O sea, ¿se entiende? Nosotros somos seres finitos, limitados, y Dios es un Dios infinito e ilimitado. Esa es una suficiente explicación para poderle ayudar a alguien a entender o a aceptar el por qué es imposible entender el misterio de la Trinidad al 100%. Lo que sí podemos tener son aproximaciones, y de eso se trata esta analogía que yo les quiero poner a ustedes como ayuda. Es solo una analogía, es un recurso, pues. Bueno, pues miren, en mi caso, yo o ustedes como personas tenemos tres cosas propias de nuestro ser. Ustedes tenemos una memoria. Esta memoria ha ido forjando nuestra personalidad a lo largo de la vida, nos ha ido pues forjándonos para ser quienes somos, de acuerdo a nuestros recuerdos, a lo que se nos ha inculcado, a lo que hemos recibido, del medio en el que hemos crecido, de nuestros padres, de nuestra poca o mucha educación. Entonces esa memoria ha ido forjando nuestra personalidad. Entonces tenemos una memoria. Tenemos un entendimiento que nos ayuda a comprender el bien y el mal, a razonar, a juzgar el bien y el mal, y le va dando también forma a nuestra personalidad. Tenemos este entendimiento, obviamente nos da también la poca o mucha inteligencia que tengamos, ¿no? Y tenemos también una voluntad. Esta voluntad es la que nos ayuda a tomar decisiones o no, a actuar o no, a emprender, la que nos da la fuerza propia de voluntad para, para actuar, porque igual podríamos entender que algo nos hace daño a nuestra salud y aún así no tener la voluntad para dejarlo, aquello que nos hace daño. Entonces, en mi memoria soy yo, mi entendimiento soy yo, mi voluntad soy yo, sin embargo, soy un solo ser con estas tres características que forjan mi ser, o que le dan vida a mi ser, y que a la vez ayudan a desplegar lo que soy. Entonces, mi memoria soy yo, mi entendimiento soy yo, mi voluntad soy yo, y aún así soy uno solo, con estas tres vamos a decir, características. Pues algo parecido no pasa con la Trinidad. Dios son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios que se ha manifestado a lo largo de la historia de la salvación en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Un sacerdote me comentó una ocasión que un niño quería entender la Trinidad, y que fue y le preguntó a su abuelita, y que le dijo: abuelita, me hablaron de la Trinidad en el catecismo, pero no entendí. ¿Cómo es esto, no, de la Trinidad? Y que la abuelita, fíjense, es un recurso también, no es exactamente lo mismo, pero es solo una analogía que nos ayuda a entender. Que tomó su mandil, la tela del mandil, y metió por aquí un doblez, un pliegue. Luego aquí agarró otro pliegue,
lo dobló y luego de la misma tela, del mismo mandil, y otro lo pasó para aquí, los juntó, ¿no? Y se formaron aquí los tres dobleces del mandil. Que le dijo, mira hijo, aquí tenemos un pliegue, de este lado tenemos otro pliegue, acá tenemos otro pliegue, se los mostró, dijo, son tres pliegues diferentes, separados entre sí, pero son de una misma tela. Y le dijo, algo así pasa con la Trinidad y Dios. Ya el niño lo comprendió re bien y dijo, pues muy bien, muy fácil, lo comprende. Entonces es solo un recurso que le ayudó a él en su mente de niño a entenderlo, a quien le cuesta trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que a veces con eso es suficiente para descartar la doctrina de la Trinidad o el misterio de la Trinidad, el hecho de no comprenderlo. Y no es así. Unos de ellos son precisamente los testigos de Jehová, que miren, cuando yo los critico, yo sé que ellos son personas bien intencionadas. Ellos van a buscarnos porque quieren acercarnos a la salvación. Y en ese sentido, pues yo mis respetos para ellos. A quienes yo critico, a quienes yo señalo que tienen, vamos a decir, la perversidad, es a sus dirigentes, a la gente que está ahí arriba. No es ni siquiera a los pastores que tienen aquí, que ellos les llaman ancianos, no. A su dirigencia mundial que está en Estados Unidos, en Pensilvania, hasta donde yo sabía, no, a menos que hayan cambiado de sede, pero ahí está la sede de los Testigos de Jehová, ahí está su cuerpo gobernante, el que los dirige, el que les cambia su doctrina cada rato y que pues los trae, no moviéndolos como títeres y que no les da la libertad de pensar críticamente y todo lo que les dice lo tienen que aceptar con todos sus cambios que cada rato les cambian inclusive, como les digo, en su teología. Por eso es que este Dios que ellos creen es un Dios que se han imaginado, un Dios que cambia de opinión. Esto es absurdo. Lo que antes enseñaban es que Jehová lo manda y a Jehová le agrada. Sí, y ahora resulta que ya no le agrada. Esto es un error teológico grandísimo. Dios no puede ser así, sino dejaría de ser Dios. Dios es absoluto. Dios no es imperfecto como para que esté y me equivoqué. Ahora resulta que se equivocó Jehová. Háganme el favor. Jehová se equivoca. Pues no, 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 no. Este es un error gravísimo. Miren, en relación con todo esto que estamos hablando de la salvación, la condenación, nuestra esperanza en la gloria, hay un pasaje muy acorde precisamente para este tiempo de Pascua que escribió el apóstol San Pedro y que pues nos llega mucho, mucho al corazón. Se los voy a leer. Tiene que ver mucho con el tema de hoy. Aquí está la Biblia y dice así, miren, esta parte, póngale atención porque está muy interesante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una esperanza viva, a una herencia imperecedera, pura e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Fíjense qué bellas palabras. Que están protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que será revelada en el último tiempo. Por ello deben regocijarse, aunque ahora tengan que sufrir un poco en diversas pruebas, para que la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro perecedero que es purificado por el fuego, se convierta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberle visto, lo aman. Sin verlo ahora, creen en él. Así se regocijan con un gozo indescriptible y glorioso mientras alcanzan la meta de su fe, o sea, la salvación de las almas, dice San Pedro. Esa es la meta de la iglesia. Ese es el fin último de los sacramentos y de estar en gracia de Dios, la salvación de nuestras almas. El fin de la iglesia no es, como se ha querido hacer en los últimos 50 y tantos años, ayudar solo a los pobres, que funcione la iglesia como una especie de Cruz Roja Internacional. No, esa no es la misión de la iglesia. Qué bueno que se ayude a los pobres, pero la principal misión de la iglesia es la santificación y la salvación de nuestras almas. Llevarle nuestras almas a la gloria. Ese es el fin principal de la iglesia. Como consecuencia de eso, el cristiano que puede y quiera va a ayudar al prójimo, al necesitado, pero eso es ya una consecuencia de querer hacer obras de caridad para agradecer a Dios, pero no es el fin principal.
Y desafortunadamente, pues a veces se le da más importancia a esto en muchas conferencias episcopales. Se ha dejado de hablar de la gloria como la meta principal de la iglesia, de nuestra madre, de nuestra Santa Madre Iglesia, guiarnos para llevarnos a la gloria y pues no, es un error. Eso no tiene que ver con lo que la iglesia siempre enseñó. Esto tiene que ver ya más con la teología de la liberación. Un día hablaremos de este tema también, de la teología de la liberación. También tiene su autor, esto de como que ponen como único fin de la iglesia y del cristiano ayudar al prójimo. Insisto, es bueno, Cristo lo mandó, pero no es el único fin, ni el principal, ni el más importante. Miren, ya nada más por último, ya para no cansarlos tanto, en el video anterior también hablé así de pasadita sobre las oraciones que hacían los monjes en los monasterios, los frailes, en los conventos y que también los sacerdotes están obligados a seguir, que es las 7 lecturas al día. Estas 7 lecturas pues vienen en un libro, libros, porque vienen hasta en tomos, cuando es, vamos a decir, el original o el más completo y adecuado para la oración de los monjes, que es la liturgia de las horas, también conocido como el breviario. Ellos deben de orar 7 veces al día. Desde las 3 de la mañana es las primeras, se llaman maitines, luego a las 6, que son al amanecer, que son los laudes, a las 9 de la mañana son las tercias, a otras oraciones. Son alabanzas todas ellas. La mayor parte de estas son salmos tomados del libro del Salterio de los Salmos que está en el Antiguo Testamento. Luego vienen, a las 12 son las sextas, a las 3 las novenas. ¿Por qué novenas? Porque son novenas contando desde las 6, contando así el día. Acuérdense, no siempre en la historia del mundo se ha contado el día de 12 de la noche a 12 del siguiente día como actualmente, no. Entonces, por eso dice que Cristo murió en la hora nona, o sea, en la hora novena, eran las 3 de la tarde. Luego las de las 6, que son las vísperas, y a las 9 o antes de dormir, los laudes. Okay. Esto es para las personas de vida consagrada. Para nosotros, los seculares que no somos de vida religiosa, la iglesia también tiene una liturgia de las horas, un breviario, pues que es de oraciones, que son las oraciones oficiales que debemos de seguir todos. Pero nada más nos la pone más fácil, nomás son 3, las de la mañana, tarde y noche. Laudes, vísperas y completas, y vienen en un librito también, que es mire, aquí está, la liturgia de las horas. Está muy, muy interesante, está fenomenal. Son 15 minutos para cada una, más o menos en promedio, lo que se tarda no es mucho. Con 15 minutos que nos levantemos antes de lo normal, podemos leerlo antes de iniciar nuestro día. Trae oraciones muy bellas, muy, muy, muy bellas, se los recomiendo. En la tarde, pues después de comer y antes de dormir, está fácil, no tiene mayor problema. Hay que aprender a manejarlo luego, igual haré un video cómo manejarlo, porque sí tiene su forma, tiene su chiste, no es así de agarrarlo como que de corrido, no, va en consonancia con el tiempo litúrgico, más o menos parecido a los rituales de adoración nocturna. Entonces hay que saberlo un poquito usar, pero no tiene mayor dificultad para seguirlo. Todo sacerdote lo debe también de leer, tanto diocesano como religioso. Ojo, este es un detalle que también me faltó en el video anterior. Hay sacerdotes que también pertenecen a las mismas congregaciones en las que pueden entrar seculares también. Es decir, en la Iglesia Católica tenemos 2 grupos de sacerdotes. Sacerdotes diocesanos, que son los que sirven en parroquias. Ellos son sacerdotes seculares, es decir, no pertenecen a una congregación religiosa. Sus votos, pues no tienen votos de pobreza. Están en obediencia al obispo, pero no tienen el voto de pobreza. Tienen el celibato, pero no como voto de castidad. Castidad acá se le llama en las órdenes religiosas porque ahí también entran personas seculares como usted y como yo, que renuncian a la vida, vamos a decir, a la vida de pareja, pues para poder dedicarse a la vida monástica o en el convento. Tienen obediencia, castidad y pobreza a su superior, al prior, ¿no? Se le conoce así, del monasterio. El sacerdote, hay sacerdotes que cuando pertenecen a esas congregaciones también tienen esos votos y viven en congregación y traen su hábito de monje o de fraile. El sacerdote secular o diocesano, pues ellos están, vamos a decir, llevan vida solitaria, por llamarle de alguna manera, viven en su parroquia y su único hábito que usan en todo caso es la sotana, que la deberían de usar, que no lo usan, pero bueno, es otra historia, no nos vamos a tener ahí. Pero, pues vamos a decir, no traen un hábito de monje como tal. Entonces ellos, en todo caso, su hábito es su sotana.
Entonces, estos sacerdotes, los diocesanos, pues ellos están, vamos a decir, más en el mundo, más en contacto con el mundo. Por eso es que ellos, pues son por los que tenemos que rezar más, vamos a decir, dedicar más tiempo a orar por ellos. En la adoración nocturna hay una oración que hacemos para nuestros sacerdotes. ¿Por qué? Porque un sacerdote diocesano está más expuesto a las tentaciones de las mujeres y del dinero, porque manejan más dinero, tienen más ingresos de dinero. Un sacerdote diocesano, si es ambicioso, pues se puede ser hasta rico, o un obispo también. No debería, ellos deben de con criterio el dinero que les sobra, pues qué bueno, ¿no? Que lo invirtieran a hermosear sus templos, al servicio de la iglesia. Pues ellos sabrán, pero el caso es que están más expuestos a caer en pecado por la tentación del dinero y de las mujeres, porque andan precisamente más en este ambiente. Por eso hay que rezar por ellos. Se nos manda, ¿no? A rezar por ellos. En cambio, los monjes que están en comunidad religiosos, pues ellos están más en contacto con su familia, es su congregación y ya tan menos expuestos, son de hecho hasta más humildes, ¿eh? Los sacerdotes diocesanos es más común que encontremos sacerdotes arrogantes o orgullosos, así, es más común. Los sacerdotes, como tienen votos de pobreza, pues son muy humildes los religiosos, son menos materialistas los religiosos que los diocesanos, y por eso los diocesanos, insisto, necesitan más de la oración por ellos, porque están más, pues, más expuestos. Yo de recién que empecé a integrarme en la Iglesia Católica, hace algunos años, ya 4 años, no sé, que conocí a un sacerdote, sí, unos 4 o 5 años por ahí, conocí a un sacerdote, pues muy joven, muy apuesto, muy presentable, y yo pues lo vi, dije, pobre sacerdote, me dio preocupación por él, porque dije, pues, pues tiene el riesgo de que le guste a alguna mujer y que pues alguna mujer sea utilizada por el enemigo para hacerlo caer porque pues los ven guapos y no falta cuál mujer le guste. Ya después de tiempo, no sé, sería algunos 2, 3 años después, pues últimamente, porque lo conozco, lo vi gordo y cachetón. Y me dio hasta gusto, me dio hasta gusto. Dije, ya se puso feo el padre, ya, para que no le guste a las mujeres. Qué bueno, a la mujer es cosa de la providencia. Precisamente porque si los ven así atractivos, y puede, no falta cual mujer le guste, y ha habido casos, no vamos a desconocerlos, no vamos a negarlos, ocurren y seguirán ocurriendo que pues les gustan y no los respetan, aunque sepan que son sacerdotes y los hacen caer. Entonces, pues sí, estos dos grupos de sacerdotes, ¿no? Para que también tengan este conocimiento. Tenemos sacerdotes diocesanos, tenemos sacerdotes religiosos o de congregación. Pues en todos hay buenos, pero pues sí, tienen diferentes campos de acción o de actividad. Pues bien, mis estimados, es todo por hoy. Espero sea de su provecho, sea para el crecimiento de su fe y de su espiritualidad. Esto que aquí hemos aprendido, pues invocamos para todos la bendición de Dios nuestro Señor, que la Virgen del Carmen interceda por nosotros y que viva Cristo Rey.